Bueno, ahora si me lo permiten, me gustaría pasar la palabra a Blanca Yasser. Blanca, bienvenida de nuevo. Buenas tardes, sí, de nuevo. ¿Qué tal? Yo hoy quería hablar sobre un tema que es de amplio interés para mí y espero que para todos vosotros también, y es del consejo farmacéutico en el cuidado de la piel del paciente oncológico afectado por cáncer de mama y que realmente nos va a ser de utilidad para todo aquel paciente en tratamiento oncológico que llegue a nuestra oficina de farmacia. En primer lugar, yo quería poner en valor el papel del farmacéutico comunitario como profesional sanitario más accesible para toda la población, pues bien por la capilaridad de las oficinas de farmacia a través de todo el territorio nacional, por el horario tan ampliado que tenemos, por la no necesidad de pedirnos cita cuando alguien tiene que venir a consultarnos algo ante una duda que tienen de salud en general. Pero esto para mí cobra mucho interés porque realmente estas consultas de salud lo son también de máximo interés y de máxima confianza ante alteraciones y problemas cutáneos. Y esto lo demuestran numerosos estudios de sociedades científicas, como son estudios presentados por SEFAC, por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que muestran y tienen resultados muy aplastantes en cuanto que el farmacéutico es el profesional sanitario más elegido por la población ante este tipo de consultas. Pues bien, todo esto para mí cobra especial valor en el caso del paciente oncológico, ya que el farmacéutico comunitario va a tener un papel fundamental dentro de ese equipo multidisciplinar que muy bien han explicado antes mis compañeros. El farmacéutico va a ser el apoyo, la ayuda y el acompañamiento de este tipo de paciente durante todo el proceso, y no solo del paciente, sino de sus familiares, de sus cuidadores y de todo el entorno, con los protocolos de indicación farmacéutica, con la atención farmacéutica de seguimiento farmacoterapéutico, de control de reacciones adversas, de efectos secundarios en general, con protocolos de actuación dermofarmacéutica, con recomendaciones de medidas higiénico-dietéticas y consejos, nuestro consejo farmacéutico que pone en valor nuestra profesión. Con todo eso, nuestro máximo interés y nuestro objetivo fundamental es mejorar, como ya hemos dicho, la calidad de vida del paciente, facilitar su bienestar en el día a día y mejorar la adherencia y el cumplimiento al tratamiento oncológico y, por tanto, el éxito del mismo. Y saber, sobre todo, una cosa muy importante para mí, y no me canso de repetirlo, pues tener claros esos criterios de derivación ante todo tipo de consultas a los especialistas, a ese equipo multidisciplinar, a ese radiooncólogo, a ese oncólogo, a esa ginecóloga Mercedes, pero también a fisioterapeutas especializados, ginecólogos especializados, nutricionistas, psicooncólogos, bueno, un amplio abanico de profesionales que tenemos que estar en conexión. Mercedes lo ha explicado muy bien, las cifras del cáncer van en aumento día tras día, pero también los tratamientos cada vez son más específicos, más eficaces y con una mayor supervivencia. Bien, esto desde el punto de vista dermatológico tiene un doble filo. El aumento de la eficacia, de la especificidad de los tratamientos es directamente proporcional a la toxicidad dermatológica de los mismos. Es decir, aunque la piel no sea el órgano diana de estos tratamientos, aunque no sea el origen de tumor primario, todos estos tratamientos tienen unos efectos secundarios y una toxicidad dermatológica muy marcada. Y tenemos que tener en cuenta que hasta el 70% de los pacientes sufren alteraciones y efectos secundarios en su piel, y muchos de ellos llegan a agravarse tanto, a complicarse tanto, que realmente hay que disminuir las dosis del tratamiento oncológico, hay que espaciar la frecuencia del tratamiento, incluso muchísimas veces hay que cesar el tratamiento y discontinuarlo con todo lo que ello supone para el paciente y para su entorno. Bien, ¿qué tipos de toxicidad dermatológica, que es una de las cosas que quiero poner hoy en común con todos los asistentes, podemos encontrar en el día a día de nuestra oficina de farmacia? Pues bien, todos los tratamientos oncológicos tienen una toxicidad dermatológica que merma en mayor o menor medida la calidad de vida y el bienestar del día a día. Desde la propia cirugía, la extirpación del tumor, ese proceso de cicatrización, esa falta de elasticidad, ese prurito, ese picor, esa formación de una cicatriz hipertrófica, esa hiperpigmentación poslesional, esa formación de queloide, ahí el paciente necesita nuestro mejor consejo. Se ha hablado de radioterapia. La radioterapia, como sabéis, altera la función barrera desde el primer momento, disminuye la renovación celular. Los casos de radiodermitis, sea radiodermitis aguda en el momento del tratamiento, sea radiodermitis crónica, que puede aparecer meses, incluso años después de haber
terminado el tratamiento de radioterapia, realmente merma muchísimo la calidad de vida. Hay muchos procesos de sobreinfección y hay grados muy complicados por los que hay que parar o espaciar los tratamientos de radioterapia. También en los casos de pacientes irradiados de cáncer de boca-cuello, se dan muchos casos de mucositis, llagas en la boca con muchísimo dolor, con procesos de sobreinfección, pacientes que realmente tienen que dejar de ingerir sólidos, que acaban muchos de ellos con nutrición parenteral. Bien, este tipo de alteraciones, de manifestaciones, también tenemos que saber abordarlas y derivarlas en el caso necesario. Terapias más clásicas, como la quimioterapia. La quimioterapia produce una cosa que es el denominador común universal en todos los pacientes oncológicos y que es un efecto secundario que puede parecer que no tiene ninguna importancia, pero la tiene, esa deshidratación cutánea, esa xerosis que parece, pues bueno, que no pasa nada, pero que cursa con picor, con prurito, con descamación y que es la vía de entrada, el detonante de muchísimos de los efectos secundarios y de las manifestaciones que se van a dar luego. Manifestaciones como las fisuras y las úlceras en las extremidades, en los pulpejos de los dedos, en las extremidades inferiores, en los talones, que son muy dolorosas, que se pueden sobreinfectar, que son muy difíciles de cicatrizar y reparar, que incluso muchas veces hay que pegar con pegamento quirúrgico para cerrarlas. ¿Vale? Manifestaciones como es la eritrodisestesia palmoplantar, el famoso y conocido síndrome mano-pie, el clásico síndrome mano-pie. Se producen unas alteraciones simétricas, se manifiestan en los dos lados del cuerpo, aunque no siempre son simétricas del todo, que cursan con eritema, con descamación, con hiperkeratosis, pero sobre todo con neuropatía. Se producen sensaciones de acorchamiento, de dolor. Los pacientes muchas veces no pueden llegar a coger bien pues la taza de café con leche por la mañana. Es muy minante y disminuye mucho la calidad de vida. Otras alteraciones cutáneas como son alteraciones en la pigmentación. Alteraciones en la pigmentación que pueden ser hiperpigmentaciones en el caso de quimioterapia o hipopigmentaciones en el caso de terapias más dirigidas, vitíligo-like que llamamos. Se dan también paroniquias, onicopatías, onicólisis, granulomas piogénicos y todo eso con muchísimo dolor en las uñas y en los pulpejos, ¿vale? Se dan también la famosa alopecia o procesos de hipertricosis. Me gustaría manifestaros que hasta el 60% de las pacientes afectadas por cáncer de mama, la alopecia es uno de los factores más estresantes que ellas manifiestan. Incluso un 8% de estas pacientes no quieren iniciar el tratamiento de quimioterapia por miedo a la alopecia. Entonces, es muy importante desde el punto de vista farmacéutico poder poner en común con ellas, pues eso, con alguna quimioterapia se va a caer el pelo, con otra no, ese pelo que van a hacer va a ser más seco, no va a tener la misma textura que antes, va a ser más rizado, van a salir canas, todo eso es muy importante. El dirigirlas a que adquieran una peluca antes de que se les caiga el pelo para adecuarla lo máximo posible a su fisonomía facial, al pelo que tenían antes, esto es muy importante. Las nuevas terapias de las que nos ha hablado Mercedes son muy específicas, van a las células diana, pero bien, también tienen muchísimos efectos secundarios. Un 81% de los pacientes que están sometidos a terapias dirigidas manifiestan efectos cutáneos con complicaciones. Aquí encontramos a todo lo que hemos hablado anteriormente por las erupciones acneiformes, que no debemos confundir con un brote de acné normal. No son comedogénicas, pero cursan con muchísimo dolor. Y esto el paciente lo viene a manifestar mucho en la oficina de farmacia. Las terapias hormonales, la inmunoterapia, todas ellas manifiestan estos síntomas, estas alteraciones. Y hay un denominador común a todas las terapias oncológicas, que es la fotosensibilidad. Se produce una disminución de la dosis eritematógena mínima de la radiación ultravioleta B y también alteraciones en la radiación ultravioleta A, que hace que se produzcan muchísimos procesos de fotosensibilidad. Y no olvidemos que en el caso de radioterapia se pierde la función barrera totalmente, se disminuye, se bloquea el sistema inmunitario, se bloquean los sistemas enzimáticos, con lo cual esa zona irradiada va a ser mucho más proclive a sufrir un tumor cutáneo en los años próximos, con lo cual debe estar muy vigilada. Como veis, los efectos secundarios son muchísimos. Para mí, pienso que es como una carrera de obstáculos para el paciente oncológico porque se puede dar uno de manera aislada en el tiempo o todos de forma simultánea, con lo cual pensar lo que esto supone para el paciente y para su núcleo familiar y sus cuidadores. Bien, el farmacéutico comunitario tiene el deber, la obligación de formarse, bajo mi punto de vista, en todos estos conocimientos oncodermatológicos, en todas estas alteraciones que hemos hablado de forma rápida ahora mismo y en qué podemos hacer, cuál es el consejo farmacéutico, cuáles tienen que ser nuestras recomendaciones para que esto no suceda. Antes de entrar en cuáles son las recomendaciones,
los protocolos de actuación farmacéutica, me gustaría manifestar la importancia de estos cuidados, empezarlos lo antes posible. Tener en cuenta que la prevención es fundamental en el paciente oncológico. No es lo mismo que un paciente llegue a una terapia con la piel en un estado regular que llegue con la piel en perfecto estado. Todos estos efectos secundarios de los que hemos hablado se pueden incluso llegar a evitar o a minimizar muchísimo y que si aparecen no haya ninguna complicación por la que haya que cesar o espaciar el tratamiento, con lo cual tener en cuenta lo importante que es la prevención durante el tratamiento, también muy importante, y como hemos dicho, posteriormente al tratamiento, porque esa toxicidad dermatológica queda dentro y poco a poco va saliendo. O sea, que hay alteraciones cutáneas que meses, incluso años después, se pueden manifestar. Bien, ¿cuáles son los protocolos de actuación farmacéutica, las recomendaciones que vamos a dar desde la farmacia? Para mí, el cuidado de la piel del paciente oncológico pivota en 3 bloques, fundamentalmente: la higiene, la hidratación y la emoliencia y la fotoprotección. Bien, en cuestión de higiene, ¿cómo debe ser la higiene de la piel del paciente oncológico? ¿Vale? Serán duchas preferiblemente a baños, duchas cortas, con temperatura que no sea ni muy del agua muy fría ni tampoco muy elevada. Hay que evitar los accesorios, las esponjas, los cepillos, y hay que secar la piel a ligeros toques, sin rascado. ¿Con qué tipo de producto se realiza esta higiene? Pues bien, a nivel de limpieza facial, para mí es totalmente apto, productos basados en la doble limpieza, esos aceites limpiadores no comedogénicos, esas emulsiones o cremas limpiadoras sin tensioactivos, a nivel corporal o de manos, jabones que sean Sindex, que no contengan jabón natural, que tengan detergentes sintéticos, que sean bases lavantes suaves, que no deslipidicen, que no agredan la barrera cutánea, jabones que tengan un pH eudérmico, fisiológico, ligeramente ácido, de 5 o 5.5. ¿Para qué? Para conservar esa microbiota cutánea, que es otra de nuestras barreras protectoras. Se buscan activos, además que sean activos de limpieza, esos tensioactivas suaves, pues que sean quizás un poco hidratantes, un poco antiinflamatorios, un poco calmantes, un poco reparadores, como posteriormente veremos. Bien, vamos a entrar en otro bloque grande que hemos dicho que es el de la higiene, el de la hidratación, perdón. La hidratación va unida con la higiene, son como hermanas. Entonces, la hidratación y la emoliencia es fundamental. ¿Cómo se debe realizar? Con la piel ligeramente humedecida, porque se ha visto que favorece la penetración y la absorción y la eficacia de los productos que aplicamos. Se debe realizar de manera muy frecuente, si puede ser 3 veces al día, mejor que 2, sobre todo en las extremidades, como hemos dicho, en las manos, en los pies. Bien. Hay que evitar productos que sean muy irritantes, no lo he dicho anteriormente en la higiene, pero también vale para ellos. Hay que evitar que contengan sustancias irritantes como los perfumes, que a nivel funcional en la piel no sirven para nada y para este tipo de pacientes y pieles sensibles reactivas pueden resultar muy irritantes. Hay que evitar aceites esenciales, hay que evitar activos, por ejemplo, en los casos de hiperpigmentación, que no sean los activos clásicos despigmentantes como retinoles, como alfa-hidroxiácidos. En el caso de los brotes de erupciones acneiformes, hay que evitar los activos clásicos para el acné, como el peróxido de benzoilo, como el retinol. Bien, y la emoliencia y la hidratación tan constante y tan frecuente y tan importante, tenemos que tener en cuenta que en pacientes irradiados no se debe realizar nunca 4 horas antes de la sesión de radioterapia. Esto es muy importante manifestárselo a los pacientes. Bien, el tercer y último bloque en los protocolos de actuación dermofarmacéutica, como no, es la fotoprotección. Hemos dicho que todos los pacientes sometidos a un tratamiento oncológico tienen procesos de fotosensibilidad. Bien, ¿cómo debe ser esa fotoprotección? En primer lugar, y si es posible, fotoevitación. Si no puede ser, cubriremos la zona, sobre todo en pacientes irradiados, la zona irradiada por prendas físicas, pero debemos promover en estos pacientes, en todos en general, pero en estos más que nunca, el uso de fotoprotectores. Fotoprotectores mínimo, factor de protección 50+, de amplio espectro contra ultravioleta B, A, infrarrojo y luz visible. ¿Cómo se deben aplicar estos fotoprotectores? Pues una cantidad suficiente, 2 miligramos por centímetro cuadrado, y reponer de manera frecuente, mínimo cada 2 horas. Tienen que ser fotoprotectores que sean no comedogénicos, pero que sean texturas muy hidratantes y untuosas y que a ser posible contengan otros activos, además de hidratantes, pues que sean antioxidantes o activos que hay hoy en día que ayudan a reparar esas alteraciones celulares. No olvidemos que hemos dicho que esas células irradiadas, en el caso de radioterapia, pues van a ser más proclives a aparecer alguna alteración, algún tumor cutáneo, ¿vale? Ya hemos hablado de los pilares básicos. ¿Qué tipos de activos? Que es una pregunta muy frecuente. ¿Qué tipos de activos vamos a buscar en este tipo de formulaciones para el paciente oncológico? Pues se van a mover en los siguientes grupos. Activos hidratantes, como puede ser el glicerol, la urea a bajas concentraciones, el ácido hialurónico, el factor hidratante natural.
activos que sean emolientes, buscaremos lípidos fisiológicos naturales, porque se mimetizan mucho mejor con ese cemento intercornencitario, con esa función barrera de la piel que queremos mantener en este tipo de paciente. Buscaremos pues ceramidas, ácidos grasos, colesterol. Todo eso lo encontraremos pues, en aceites vegetales, en manteca de karité. Vamos a buscar también activos antioxidantes como vitamina E, vitamina F, la famosa niacinamida. Vamos a buscar activos reparadores, como puede ser, y regeneradores de la piel y que faciliten la elasticidad de este tipo de pieles, como puede ser la centella asiática, como puede ser el pantenol. Vamos a buscar activos, pues eso, que reparen ese DNA, esas alteraciones celulares, como puede ser el Polipodium leucotomos, la fotoliasa, o activos, por ejemplo, que tengan efecto antiinflamatorio, calmante, como puede ser el extracto de caléndula, el extracto de regaliz, el alfa-bisabolol, o activos, por ejemplo, como pueden ser muy novedosos y para mí totalmente indicados para este tipo de pacientes, como son los aceites ozonizados, que tienen acciones múltiples, como el efecto antiinflamatorio y calmante, como el efecto germicida, mantienen la piel en perfecto estado de hidratación, la barrera cutánea, tienen efecto antioxidante, efecto cicatrizante, con lo cual, bueno, como veis, la batería y el abanico de posibilidades es muy amplio, pero siempre, por favor, compañeros, con aval científico y con rigor científico, con estudios científicos de estos activos que disponemos en la oficina de farmacia que demuestren la efectividad en todo este tipo de pacientes. Bien, con todo esto os quería transmitir la importancia del consejo farmacéutico en este tipo de pacientes para mejorar su calidad de vida y para poderlos acompañar, ayudar y apoyar en todo este proceso dentro de lo que puede ser una farmacia asistencial de apoyo total al paciente oncológico. Muchísimas gracias. Bueno, Blanca, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado. Me gustaría hacer hincapié en una cosa. Hablas de los aceites ionizados. Vale, estamos hablando, lo hemos oído muchísimo, pero sobre todo tú sabes y sobre todo tú, si me lo permites, cómo está en auge la dermocosmética, la dermofarmacia a día de hoy. En redes sociales se escribe mucho, se habla mucho, se comenta mucho y sabemos por muchos motivos que Internet y sobre todo lo que es el océano de las redes sociales es inmenso. Te pierdes, consigues información real, veraz, bulos, mentiras, cosas que no sabemos cómo hacerlas y de qué manera llevarlas a cabo. Y sobre todo hay personas que no lo dicen y a lo mejor quieren formarse de una manera u otra y encuentran información que no es veraz. Y eso hay que decirlo y es real. Y sobre todo quien sufre y no tiene que sufrir es el paciente. Para nosotros aprender un poco más sobre los aceites ionizados, de qué manera y de qué patología, en este caso estamos hablando de la patología oncológica, y de cómo llevar a cabo esa buena información del mostrador sobre los aceites ionizados, ¿cuál es esa pequeña luz que nos puedes dar para nosotros aprender un poco más sobre los aceites ionizados? Pues mira, Isu, amigo, para mí realmente han supuesto una herramienta de elección y fundamental para el abordaje del paciente ozonizado y para manejar todas las alteraciones cutáneas con las que pueden aparecer en oficina de farmacia. No solo para manejar las alteraciones cutáneas, sino para prevenir, porque ese efecto antioxidante que os hablaba, los aceites ozonizados tienen estudios que demuestran que los aceites ozonizados inhiben los radicales libres y el estrés oxidativo de la piel, muy importante, y estimulan los mecanismos de reparación cutánea y los sistemas enzimáticos, como puede ser la catalasa, la superóxido dismutasa. Entonces ya mantiene la piel en perfecto estado desde el principio, tiene ese efecto regenerador, cicatrizante, ¿vale? Eso a modo de prevención. Pero ¿qué pasa cuando nos aparece una alteración cutánea en oficina de farmacia? Son productos que no tienen ninguna contraindicación, no tienen ningún efecto secundario y encima no tienen ningún riesgo toxicológico por la ingesta del producto, con lo cual, para toda esa mucositis que hablábamos al principio, todas esas llagas, esos pacientes que no pueden ni comer, el aceite ozonizado se puede aplicar dentro de la mucosa bucal y regenera, cicatriza, evita la sobreinfección, porque no olvidemos que la boca es una vía de entrada brutal de microorganismos patógenos. Otra indicación en paciente oncológico, la radiodermitis en el cuello, en el pecho, ese efecto antiinflamatorio, calmante, germicida. Hay estudios que demuestran que los aceites ozonizados evitan la sobreinfección con virus, bacterias y hongos, con lo cual prevenimos todo tipo de sobreinfecciones. Para la famosa eritroistesia palmoplantar, que hemos hablado antes, disminuye mucho el dolor, produce muchísima hidratación en la zona. ¿Vale? Esa emoliencia que dan los aceites ozonizados a las manos para evitar esa xerosis de todo el cuerpo en general, para evitar todas esas grietas, esas fisuras. La verdad es que las indicaciones son muchísimas. Para la higiene también, que no hemos hablado de esa sequedad de la zona íntima, que también produce mucha disminución en la calidad de vida de la pareja, del paciente, pues por esa angustia, ¿no? Pues todas esas
esa sequedad, esos picores, ese malestar de la zona íntima, que también es un tema muy amplio, pues con los aceites ozonizados sin ningún tipo de contraindicación ni efectos secundarios los conseguimos calmar. Entonces las indicaciones en el paciente en tratamiento oncológico para mí son muchísimas y encima eso, exentas de ningún tipo de efecto secundario ni de contraindicación, con lo cual para mí súper interesantes y súper de elección. Bueno, muchísimas gracias, Blanca. Te invito, como a todos los compañeros, a estar al final del webinar en esa mesa redonda de preguntas y respuestas. Gracias.